Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal, continuando con esta secuencia de videos sobre Data Science and Colab Python. Hoy nos vamos a centrar principalmente en la representación de variables aleatorias como variables aleatorias lingüísticas. Recordemos que las variables aleatorias lingüísticas permiten describir una variable en términos de etiquetas, centrándonos en todos los que son los conceptos de la lógica borrosa. O sea que esto nos permite a nosotros una descripción cualitativa, cuantitativa de cualquier variable en términos de su estructura intrínseca. Una de las estructuras intrínsecas más famosas de las variables, o de una variable aleatoria cualquiera, es su distribución de frecuencias o su histograma de frecuencias. Ahora, es importante mencionar que un clúster es una agrupación de datos, y esa agrupación de datos yo la puedo describir con etiquetas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de edades, entonces la edad puede ser muy baja, baja, media, alta y muy alta, y eso va a tener una característica que va a ser un conjunto de datos. Miremos que este conjunto de datos, si nosotros vemos acá un clúster puede ser, aquí lo que pasa es que está en dos dimensiones, pero por ejemplo un clúster tiene un centro y alrededor de ese centro se van a ubicar unos datos que van a tener afinidad. Entonces lo que uno trata de hacer es tratar de generar subespacios de esos datos para un mejor manejo de datos o para utilizar grupos de datos con una característica específica. El método que vamos a utilizar aquí va a ser el k-means. Yo lo voy a describir paso a paso. Uno de los objetivos pues de este canal es que no utilicemos como tal los paquetes, sino que vamos fortaleciéndonos en programación, a la vez nos vamos acercando a Python y a la vez nos vamos acercando a conceptos de Data Science. Lo más importante es conocer qué le pasa a estos métodos por dentro para saber más adelante cómo los podemos modificar y proponer soluciones a esto desde la plataforma Google Colab. Teniendo como referencia el archivo de Excel con el que hemos venido trabajando y el que dejé descrito al pie de este correo, vamos a trabajar el método k-means utilizando la edad. Entonces para eso voy a crear una nueva hoja. Aquí voy a escribir esto en Excel y luego replicamos ese proceso en Python. Entonces aquí vamos a hablar de la edad y recordemos entonces que dentro de los créditos aprobados nosotros tenemos diferentes variables socioeconómicas, pero voy a dedicarme principalmente a la edad. Entonces pego la edad de los aprobados. Luego podemos comparar las edades entre los aprobados y negados, pues, pero por ahora voy a utilizar la edad de los negados. Y pego esto aquí en esta hoja. Entonces vamos a tener un total, vamos a mirar cuántos datos vamos a tener en total para la construcción de los clústeres o las etiquetas de datos. Vamos a tener un total de 400 datos en total. Entonces lo primero que vamos a hacer cuando nosotros estamos trabajando con el método k-means, en este método entonces buscamos el máximo, vamos a buscar el máximo, vamos a buscar el mínimo y vamos a buscar el número de etiquetas con las cuales vamos a describir los datos. Entonces las etiquetas las vamos a colocar muy bajo. ¿Cuáles son edades muy bajas? Medias, altas y muy altas. A veces a uno le dicen que uno tiene mucha incidencia de una enfermedad muy alta, pero no le dicen, listo, eso está porcentualmente, cuánta gente se agrupa bajo el conjunto de esa enfermedad en un espacio cualquiera. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí, entonces buscamos el máximo de la edad. Buscamos el mínimo de la edad. Voy a colocar las etiquetas por aquí afuera. Entonces muy bien, estas etiquetas nos van a servir a nosotros para describir los conjuntos. Primero voy a llamar 5 semillas teniendo en cuenta las etiquetas mencionadas anteriormente.
Cada etiqueta va a estar determinada inicialmente, esto lo vamos a llamar semillas, y le voy a colocar el título aquí arriba. Esto primero vamos a arrancar con una semilla. Estas semillas son unos números aleatorios que se generan entre el valor mínimo y el máximo que me determina la edad. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que voy a tomar que es igual al mínimo, le doy F4 más el máximo menos el mínimo. Entonces el máximo le doy F4 menos el mínimo, le doy F4 por un aleatorio. Este aleatorio está entre 0 y 1, o sea que nos van a dar valores que van a estar entre 0 y 1. Entonces voy a arrastrar estos valores, inicialmente van a ser semillas, miremos que ellas se van a mover de manera aleatoria. Una cosa importante acá es que esas primeras semillas van a ser un primer acercamiento a identificar la estructura intrínseca de una variable. Entonces lo primero que voy a hacer acá es que voy a cortar estos datos para colocarlos aquí. Entonces lo primero que le voy a preguntar a estos datos es: dato, ¿qué tanta afinidad tenés con cada una de las semillas? Comprobemos que estas semillas generalmente están entre el valor mínimo y el máximo que hemos definido allá. Entonces, una de las formas de la distancia de cada uno de los datos que tenemos allá, aquí voy a colocar distancia de cada uno de los datos a cada una de las semillas, entonces va a ser el siguiente. Recordemos entonces que esto puede ser igual a raíz de, aseguro fila por este lado, aseguro fila menos y este valor de acá, y aquí aseguro columna. Recordemos que no es una distancia, esto tiene que estar al cuadrado. Entonces aquí nos falta un paréntesis, para determinar la distancia de un dato a cada una de las semillas. Si le doy enter, aquí voy a obtener una distancia y puedo arrastrar estos valores para saber la distancia de un dato a cada una de las semillas. Miremos que ahí está perfecto cada dato con respecto a cada una de las semillas. Le doy doble clic y me calcula la distancia de cada dato a cada una de las semillas de los 400 datos que tenemos disponibles. Una de las cosas importantes que tenemos que determinar aquí es saber el mínimo a cada una de las semillas, o la distancia mínima a cada una de las semillas, que eso nos va a decir a nosotros a qué semilla pertenece cada uno de los datos. Buscamos el mínimo. Este mínimo, simplemente busco el mínimo entre todos estos de acá, de cada una de las distancias. Luego de cada una de estas distancias, entonces voy a determinar a cuál de esas semillas pertenece cada uno de los datos. Entonces vamos a buscar a la semilla que pertenece a cada uno de los datos. Colocamos aquí semilla y vamos a buscar coincidir. Y vamos a hacer coincidir este valor con esta lista de datos que tenemos acá. Y le digo que la coincidencia sea una coincidencia exacta. Entonces mire que el primer dato pertenece a una semilla. Bueno, aquí me faltó colocar la coincidencia exacta, que es un 0. Entonces miren que acá la puedo seleccionar y le doy enter. Entonces miremos que cada uno de los datos va a tener preferencia por cada una de las semillas. Esta nomenclatura aquí, a ver que aquí esta primera no se cuenta, porque las primeras solamente se cuentan a partir del dato. Lo primero son las semillas. Esto no tiene nada que ver por ahora. Voy a tomar aquí. Entonces, muy bien. Miremos entonces que ya sabemos cuál es la afinidad de cada dato por cada una de las semillas que tenemos allá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el promedio de los datos que pertenecen a cada una de las semillas. Todos los que pertenecen a la 1, a la 2, y eso ya va a ser una característica específica de cada una de las semillas. Entonces yo aquí en este punto, en vez de ponerme a que esto siga moviéndose,
Por ejemplo acá, miren que él se sigue moviendo. ¿Qué es lo que quiero? La primera semilla es baja, muy baja, baja, media, alta y muy alta, que son con respecto a la edad. Entonces voy a buscar unas semillas que vayan de forma ascendente y las voy a evaluar. Entonces busquemos unos números aleatorios que sean ascendentes. Ahora me había dado unos, vea, no, estos todavía no. Unos que sean ascendentes para dejarlos fijos ya definitivamente. De aquí tomamos estos números aleatorios que se están moviendo constantemente, entonces yo los voy a fijar. Simplemente le doy copiar y le doy un pegado especial. Le doy control C y les doy transponer con el fin de organizarlos de menor a mayor. Entonces lo organizo de menor a mayor y vuelvo y los coloco allá. Entonces le doy copiar y pegar en este lado de acá. Perdón, control Z, le vamos a dar es transponer aquí a estos valores y miremos que ya están organizados de menor a mayor. Entonces lo primero que nos vamos a preguntar, cuál es el promedio de los datos que tienen afinidad por la primera semilla. Cuando yo ya hago ese promedio de los datos que pertenecen a cada una de las semillas, esto ya lo vamos a conocer como clúster. Entonces clúster 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es que al lado de la semilla vamos a colocar entonces los datos con los cuales nosotros podemos construir las distancias. Entonces me voy a traer los datos de edad, le doy control C y los pego aquí al lado. Tenemos la edad para saber entonces el promedio de la edad de los que pertenecen a 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí calculo ese promedio, le voy a decir entonces promedio punto sí conjunto. Entonces le voy a decir que el rango del promedio sea todos estos, todas las edades, punto y coma. Me dice que el rango de criterios es lo que tenemos ahí al lado, que son las semillas a las que pertenece cada uno de los datos. Y le voy a decir entonces que cuál es el criterio que quiero. Pues aquí lo tengo al lado, simplemente le voy a decir que esto quiero el del 1, 2, 3 y 4. Y entonces ya tengo el promedio de cada uno de los clústeres que nos conformaron la semilla. Entonces miremos cómo pasamos de un dato a un clúster. Pasamos de 23 a 25 para el primero, pasamos de 33 a 31, de 35 a 35, 38 a 44 y de 69 a 61. Este clúster es lo que se conoce como, esto que aquí, esta tira de números, se conoce como la estructura intrínseca de una variable. Esto se conoce como la estructura intrínseca de una variable aleatoria. Entonces recordemos que todos los datos que se ubican aquí en este primer clúster son todos los datos que tienen, todos los que sean muy cercanos a 25 tienen edades muy bajas, medias, altas y muy altas. Entonces miremos que ahí podemos ya agrupar los datos. Una de las cosas importantes, cuál es entre qué intervalo y qué intervalo varía cada clúster. Entonces una de las cosas importantes se va a conocer como el diámetro del clúster, el diámetro o el área de influencia de cada clúster. Lo que pasa es que como estamos en una dimensión, podemos decir simplemente como las áreas de influencia de ese valor. Este diámetro entonces se va a conseguir de la siguiente manera: es la distancia que hay de cada uno de los clústeres a los demás clústeres, el promedio de la distancia de cada clúster a los demás clústeres. Entonces vamos a colocar estos valores aquí, los voy a colocar como valores para encontrar esos diámetros y voy a colocar entonces estos mismos valores aquí en este lado. Entonces esta se va a llamar la matriz de distancia. Yo los pego nuevamente pero traspuestos. Aquí simplemente les digo transponer y miremos que podemos hacer lo siguiente: la distancia entonces la puedo calcular con valor absoluto entre este valor y voy a asegurar entonces la fila para este dato menos la columna de este dato.
Entonces miremos que nos va a dar 0, 0 porque la distancia entre el mismo clúster y el otro clúster son exactamente iguales, entonces daría 0. Y aquí entonces, mire que la diagonal principal nos va a aparecer todos ceros. Entonces lo que necesitamos ahora es calcular el promedio de todas esas distancias, y el promedio de esas distancias nos va a permitir a nosotros calcular esos datos. Entonces el promedio de estos datos de aquí para acá. Entonces miremos que ahí tenemos el promedio o el área de influencia de cada uno de los datos. Ya vamos a determinar el máximo y el mínimo de cada uno de los intervalos para cada uno de los clústeres. Aquí hay una cosa importante: cuando yo calcule este diámetro, por ejemplo, voy a calcular el promedio de este diámetro, tengo que eliminar este 0 porque me puede afectar en algún momento dado. Si yo quito, a ver, yo suprimo esto para mirar a ver el diámetro cómo me cambia. Si yo suprimo este 0, entonces el 0 no va a entrar dentro de los diámetros. Entonces cada intervalo va a tener límite inferior y límite superior. ¿Cómo es el límite inferior? Entonces el límite inferior sería el clúster menos el diámetro dividido 2. Entonces este sería el límite inferior para este intervalo, y el límite superior sería este valor más el diámetro. Esto sería igual al clúster más el diámetro a la mitad. Entonces miremos que tenemos el límite inferior y el límite superior para los datos que son muy bajos. Entonces puedo arrastrar esto y puedo arrastrar hacia abajo. Miremos que 24 está aquí arriba. Entonces eso es lo que nos genera lo que se conoce como los conjuntos borrosos. Los conjuntos borrosos generalmente son representados mediante campanas gaussianas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, y lo voy a evaluar aquí. Voy a seguir corriendo acá. ¿Cuál es el grado de pertenencia? Por ejemplo, yo voy a colocar una edad, por ejemplo, de 35 años. ¿Cuál es la afinidad que tiene esta edad con respecto a cada uno de estos valores que tengo acá? Entonces simplemente lo que voy a decir es que este exponencial menos 0.5 por, esta es la definición de clúster, de, entonces abro y cierro, lo elevo al cuadrado, cierro estos dos paréntesis para luego no tener problemas. ¿Y qué me va a decir esto? Entonces le voy a decir, aquí también adentro abro y cierro y divido por un valor. Entonces el centroide, voy a colocar aquí el centroide del clúster, menos el valor que quiero evaluar, que es esta edad, le voy a dar F4 a este valor, dividido el área de influencia. Entonces el área de influencia es este diámetro que hay acá. Entonces miremos lo que nos vamos a encontrar. Entonces si yo por ejemplo arrastro para acá abajo y voy a colocar por ejemplo formato condicional para mirar la afinidad más gráficamente, entonces mire lo que me encuentro: tiene mayor afinidad por ser una edad baja y media. Entonces yo puedo afirmar con un 86,23% que la edad de 35 pertenece al conjunto de muy bajas. Voy a colocar una edad por ejemplo de 18 años y voy a mirar qué pasa. Mire que 18 años tiene mucha más influencia sobre muy baja, casi un 92%. Puedo afirmar con un 92% de que una edad de 18 años pertenece a un conjunto muy bajas. Entonces bajas, medias, altas y muy altas. Miremos que ya para esas edades ya esos valores de pertenencia van cayendo significativamente. Coloquemos uno muy alto, uno que sea de 63 años, a ver qué nos encontremos. Miremos que esas son son edades ya muy altas, perdón. Entonces ahí están las campanas gaussianas. ¿Cómo puedo graficar esas campanas gaussianas? Lo puedo hacer de la siguiente manera. Entonces simplemente me puedo traer estos valores de acá del clúster y los puedo colocar aquí abajo. Lo voy a colocar aquí abajo, de hecho. Estos valores entonces voy a colocar aquí, son muy bajas, medias, altas y muy altas. Entonces miremos que aquí tenemos ya todos estos valores. Entonces lo primero que vamos a hacer es que, bueno, aquí también es importante colocar que aquí está el mínimo
y aquí está arriba el máximo. ¿Dónde tenemos esos valores? Esos valores los tenemos aquí a este lado. Mínimo, que es este, y el máximo lo tenemos aquí a este lado. El máximo. Entonces miremos que ya tenemos el amplio rango de valores que me define el método del K-means, los clústeres. Este lo voy a colocar en negrilla. Voy a dar un poco más aquí abajo. Y voy a colocar aquí lo que se conoce como los conjuntos borrosos. De estos conjuntos borrosos, entonces nos centramos aquí y ya tenemos entonces todo listo. Entonces simplemente donde haya un valor importante voy a colocar un 1 y donde haya un valor que no sea importante voy a colocar un 0. Entonces miremos que todo esto lo podemos llenar con ceros. Entonces ya vamos construyendo entonces los valores importantes. Vamos a llenar todo con ceros para poder hacer nuestra gráfica y ya apenas terminemos acá entonces nos pasamos a la plataforma Colab para mirar entonces cómo se pueden obtener estos conjuntos borrosos utilizando la plataforma Python, que es una de las plataformas más importantes para el tema de Data Science, igual que la plataforma RStudio. Ya tenemos todos estos valores, centro acá, y lo que voy a hacer entonces es, voy a establecer las siguientes gráficas. Pues por ejemplo acá voy a tomar estos valores y voy a insertar acá, voy a tomar solamente los que tengo aquí disponibles y le voy a insertar lo siguiente. Aquí esta gráfica lo que simplemente le voy a decir que seleccionar datos y le voy a decir que cambiar filas por columnas. Entonces miremos que ahí nos encontramos las campanas gaussianas de las que habíamos venido hablando anteriormente, asociadas a cada uno de los conjuntos borrosos. Esto yo lo puedo arrastrar para acá y lo puedo arrastrar para acá para que tengamos en cuenta entonces todas nuestras campanas gaussianas o nuestros clústeres asociados a cada una de las variables. Estos son los que nos permiten, estos conjuntos son los que nos permiten calcular estos valores de pertenencia. Mire el exponencial, ahí está. Entonces a estas variables les podemos colocar, si yo le doy aquí botón derecho, si yo por ejemplo le doy botón derecho acá y le digo entonces seleccionar datos, la serie 1 va a ser todo lo que tiene que ver con muy bajas. La serie 2 vamos a tener que ver con bajas. La serie 3 vamos a tener que ver con las edades medias. Con la serie 4 vamos a tener que ver con las edades altas y con la serie 5 vamos a tener que ver con las muy altas. Entonces miremos que de esta manera podemos construir entonces nuestras variables lingüísticas. Aquí voy a darle formato al eje y le voy a decir que arranque los mínimos no desde 0 sino que arranque desde 10 para que los podamos ver, y eso que lo puedo ampliar un poquitico más. Creo que el mínimo valor es 18. Entonces miremos que ya tenemos lo que se conoce como la variable lingüística de edad. Y cada uno de estos elementicos que tenemos acá se conocen como conjuntos borrosos, para que no lo olvidemos. ¿Por qué son conjuntos borrosos? Porque miremos que aquí el límite superior y el límite inferior se traslapan con el límite inferior y superior de este. Y así sucesivamente. Mire que este 27 está entre estos dos de acá. O sea que por eso es que se llaman conjuntos borrosos, porque uno cuando le preguntan una edad, uno realmente no dice si es muy alta o muy baja, o si es verdadero o falso, sino que identifica valores de pertenencia. Por eso es que es tan importante la representación de variables como variables aleatorias lingüísticas para poder describirlas cualitativamente. Entonces vamos a realizar este mismo proceso utilizando la plataforma Python. Ya estando entonces en la plataforma Colab, vamos a crear un nuevo espacio de trabajo en el cual vamos a decirle aquí que queremos un nuevo archivo. Bueno, es importante, como he mencionado anteriormente, que usted tenga su cuenta de Google en la cual esté trabajando y que esté en el espacio Drive. Le vamos a dar nuevo archivo, le vamos a dar que vamos a entrar aquí al Colaboratory y vamos a crear un nuevo espacio
de trabajo. Por ahora está no titulado. Yo le voy a dar un doble clic aquí para duplicar, porque voy a retomar algo del código que teníamos de lo anterior. Entonces en lo anterior nosotros teníamos aquí en este análisis exploratorio un elemento fundamental que era traernos los datos del archivo de Excel utilizando la biblioteca Pandas. Esperemos que nos cargue. Lo más importante que yo necesito en este momento son estas variables. Entonces voy a copiar esta selección y la voy a copiar aquí, y también voy a copiar entonces las edades asociadas a cada una de las variables. Miremos que aquí yo lo que hago es que le doy control C y me paro aquí en este lado. ¿Qué estoy haciendo? Entonces las bibliotecas siempre tienen que ir aquí arriba, pandas y numpy, y aquí abajo entonces lo que vamos a hacer es que aquí me traje los datos pues de la primera hoja para monitorearlos todos. Aquí me estoy trayendo, yo quito esto de acá, que no creo que necesitemos. Necesito entonces traerme la edad de los aprobados y los negados, y miremos que aquí la tenemos. Entonces la concatenamos en un solo vector que va a tener 400 datos. Si yo ejecuto esto, entonces, bueno, aquí va a haber un error porque dentro del sistema de carpetas aún no he subido el archivo datos riesgo crédito. Recordemos que ese archivo debe de estar aquí en la carpeta content, el archivito que he colocado aquí como base para el desarrollo de todos estos ejercicios. Entonces he subido el archivo, simplemente aquí subir, se sube el archivo y se coloca acá, y ahora sí se ejecuta todo el procedimiento. Ahora sí tenemos datos con cuáles trabajar. Entonces miremos que si yo le doy print a la edad, entonces puedo desplegar control shift enter, puedo desplegar los 400 datos que tengo disponibles para este estudio. Entonces esta primera parte vamos a decirlo entonces, bueno, aquí creé un código, voy a crear un texto inicialmente como para que me quede descrito el documento anteriormente. Yo lo subo hasta acá. Esta primera parte entonces recordemos que es el paso 0, que es la carga de los datos de referencia o los datos de la edad. Dejémoslo como datos de referencia. Entonces es importante que vamos documentando cada uno de los títulos. Y aquí en este segundo entonces voy a adicionar un texto aquí arriba donde me diga que el paso 1, entonces vamos a empezar a procesar los datos. Entonces paso 1, método Camins. Vamos a mirar si lo tenemos que partir, pero por ahora vamos a trabajar con un solo archivo. Es aquí arriba. Entonces vamos a replicar lo que hicimos en Excel. Aquí lo importante es entender lo que hicimos en Excel para poder aprender a programarlo en Python y poder hacer las mejoras de ese algoritmo. Entonces aquí vendría el método de clusterización Camins. Entonces aquí en este método, entonces lo primero que vamos a utilizar, vamos a buscar entonces el máximo de las edades que tengo allá arriba. Miremos que yo ya tengo edad, entonces yo le puedo decir edad punto. Vamos a mirar entonces qué nos trae. Miremos que aquí podemos buscar, podemos buscar el máximo de una variable, podemos buscar el mínimo de la edad también. Simplemente podemos acercar estos dos valores y podemos printearlos. Vamos printeando para ir mirando que los datos sí estén correctos. Entonces 7521, hasta ahí vamos muy bien. Entonces lo primero que nosotros, cuando estábamos trabajando en el método Camins, lo primero que nosotros hicimos fue crear unas semillas entre el valor máximo y el mínimo. Entonces voy a colocar aquí el punto 1. Entonces se crean las semillas. Entonces estas semillas son unos números aleatorios que van entre 21 y 75. Entonces yo voy a crear un vector que se llame semillas. Este vector inicialmente va a estar compuesta de ceros. Estos ceros van a ser 5 semillas y una columna. Entonces le doy control shift enter, creo el vector. Recordemos que las semillas aquí van a ser muy baja, media, alta y muy alta.
Entonces, ya teniendo esas semillas, lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar unos números aleatorios como lo generamos en Excel, para empezar a generar los valores que estén en ese intervalo. Entonces yo voy a utilizar una biblioteca que se llama random o de números aleatorios. Y aquí abajo le voy a decir entonces que me genere 5 números aleatorios. Le voy a decir random, le voy a decir punto uniform. Esto ya lo habíamos utilizado para el muestreo de la variable en un video anterior, y que vayan entre 0 y punto 999. Seleccionamos, le damos control shift enter y podemos ir printeando. Me falta el import random, que no lo había corrido todavía. Él no sabe que tenía esa función por allá que se llamaba random y que quería generar unos uniformes. Le doy control shift enter y también los puedo ir ploteando a medida que los voy generando. Entonces le doy print acá y le doy mr1. Entonces le doy control shift enter y entonces miremos que él me va generando dato a dato, me va generando un número aleatorio. Entonces, como yo necesito que me genere 5 números aleatorios, entonces lo primero que le voy a decir es que quiero que me genere 5 aleatorios. Entonces voy a meter esto en este ciclo repetitivo, un número aleatorio uniforme. Le doy el identado, que es importante, y cada una de las semillas, entonces recordemos que va a ser igual a que va a estar entonces el mínimo, que ya lo tenemos allá, el mínimo más la diferencia entre el máximo menos el mínimo por mr1, y printeamos la semilla a ver cómo nos queda. Printeamos cada una de las semillas. Control Shift Enter. Entonces miremos que ahí me quedaron cada una de las semillas. No necesariamente me tienen que quedar organizadas de menor a mayor. Eso es más por el Excel como tal. Luego de que ya tenemos esto, entonces lo primero que podemos hacer es buscar la distancia de cada uno de los datos, la distancia de cada dato a cada una de las semillas. Entonces estimamos la distancia, entonces calculamos la distancia de cada dato a cada semilla. Entonces lo primero para eso es que necesitamos construir un vector de distancia. Este vector de distancias va a tener entonces 5, 5, 1, o sea, de cada dato a cada una de las semillas. Vamos a contar cuántos datos, número de datos por semilla que van a quedar por cada semilla. Entonces vamos a dar ceros. Recordemos que son 5 semillas. Vamos a tener entonces número de datos. Ahora vamos a calcular la semilla como el promedio de cada uno, pero ya no se va a llamar semilla sino clúster. Entonces vamos a llamar np. También lo vamos a colocar en ceros inicialmente. Entonces ya tenemos 3 valores que van a ser fundamentales para nosotros. Control Shift Enter, miremos que todo esté correcto. Luego de esto, entonces lo primero, voy a arrancar con, voy a colocar un switch. Esto me sirve como para un rompimiento de ciclo, para que él vaya buscando a cuál semilla me parezco. En el momento en que me parezca una semilla, ese switch guarda la información a qué semilla pertenece. Entonces este switch, vamos a llamarlo switch de semilla. Esto lanza una alerta cuando un dato pertenece a una semilla. Fundamental ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer es que tenemos que hacer esto para todos los datos. Entonces vamos a llamar esto, vamos a llamar la función edad, y vamos a buscarla en edad, que fue la función o el número de datos que yo tengo disponible. Miremos que si yo printeo este ciclo repetitivo, él lo que me va a mostrar son las 400 edades que tengo almacenadas en ese vector. Miremos, ahí están. Entonces me tira cada una de las edades. Ahora tengo que buscar la afinidad de cada una de las edades por cada una de las semillas.
Entonces esto lo hago de la siguiente manera. Lo primero que voy a calcular es la distancia que tiene cada dato a cada semilla. Entonces lo voy a calcular así. Siempre voy a ir guardándolo en un array. Entonces le voy a decir np power. Aquí lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Yo quiero calcular la distancia de cada semilla, que ya la tenemos ahí, menos cada uno de los datos de la edad. Pero entonces aquí me faltaría elevarlo al cuadrado. Entonces ya con eso es suficiente, pero no funciona así, sino que esto funciona elevar a una potencia un número. Entonces yo le coloco np power, abro el paréntesis, le doy 2 y cierro el paréntesis. Miremos que si estén correctos todos los paréntesis. Entonces miremos que si yo selecciono, por ejemplo, acá y le doy control shift enter y le digo print distance, entonces el modelo me va a arrojar cuál es la afinidad que tiene cada dato a cada una de las distancias. Mire, son 5 distancias de un dato a las 5 semillas. Puede ser cualquier dato. Como yo ya ejecuté esto una vez, creo que este ed es el último dato que tengo disponible en la lista, que es la edad 68. Aquí en las semillas usted puede mirar que tiene las 5 semillas, 5,1, y él me calcula 5 distancias de cada dato a cada una de las semillas. Entonces lo más importante que yo quiero saber es cuál es la mínima distancia. Entonces para esto vamos a utilizar una funcioncita muy buena que se llama, y la voy a colocar aquí, sw es igual a npwhere, esta funcioncita. Entonces lo que me va a decir es, búsqueme en la distancia el dato que sea menor. Entonces esto generalmente me entrega, este where me entrega generalmente dos elementos. Yo no necesito sino el primero. Entonces si yo le doy inicio acá, le doy control shift enter, entonces puedo printear SW. Entonces mire que él me está diciendo lo siguiente. Entonces vamos a hacer todo este análisis. Vea, las distancias cuáles son. Voy a printear aquí, voy a printar para que entendamos el ejercicio. Entonces el print, quiero saber la edad. Pues primera cosa, le doy control shift, entonces me dicen evalúe 68. Luego las semillas cuáles son, entonces voy a printear las semillas. Pues cuando printeo las semillas, entonces cuál es la afinidad que tiene 68 a cada uno de los datos que tengo ahí. Luego entonces miro las distancias, que ya también las tengo. Bueno, aquí es dist. Entonces miremos que la menor distancia corresponde al primer dato, o sea que a la semilla que se ubica en la posición 1. Recordemos que esto va 0, 1, 2, 3 y 4, y SW me dice a qué semilla pertenece. Entonces miremos que pertenece a la semilla número 1. Entonces cuando estamos en este proceso, lo primero que tenemos que decir es cuánto número de datos hay por semilla. Entonces este switch va a ser fundamental porque a la cuenta de la semilla 1 vaya llevándome entonces los datos que va adicionando. Entonces mire que él me va a ir guardando en la primera semilla ese primer dato. Entonces me va contando el número de datos, y el segundo me va a decir a mí, va haciendo la cuenta de cada una de las edades por cada uno de los switches o por cada una de las categorías a las que pertenece cada uno de los datos. Esto lo puedo hacer para todas las edades. Entonces aquí estoy haciendo lo de la función coincidir y estoy haciendo de una vez el promedio de cada uno o digamos estoy calculando el promedio por cada uno de los clústeres. Entonces ahora sí, entonces 1.3, voy a colocarlo aquí como un comentario, 1.3, entonces caracterización de cada uno de los clústeres. Entonces lo primero que voy a hacer acá es que voy a llamar X sub C, que se llama clusters,
y los clústeres recordemos que van a ser 5 igualmente. Estos 5 clústeres los tengo como XC. Luego entonces cada clúster va a ser el número de datos que hay por clúster, es el promedio de los datos que están asociados a cada uno de los clústeres. ¿Y cómo lo encuentro? Entonces nosotros ya sabemos que en el clúster está la cuenta de todas las edades, de todos los que pertenecían a cada uno de los clústeres. Y cuántos pertenecían a cada clúster, entonces el número de datos por semilla. Entonces simplemente selecciono todo y le doy Control Shift Enter. Entonces miremos que aquí ya van a aparecer todos los clústeres como los teníamos en el archivo de Excel. Posiblemente no nos aparezcan los mismos porque partimos de números aleatorios totalmente diferentes. Entonces mire que ahí van a estar los clústeres, no están organizados de menor a mayor, pero no pasa absolutamente nada. Si nosotros ya queremos utilizar los clústeres para calcular el valor de pertenencia, de un individuo a cada uno de los clústeres, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a colocar, entonces vamos a crear los valores de pertenencia. Voy a llamar aquí sigma, va a ser igual a np ceros. Entonces aquí son 5,1. Luego de que yo ya tengo sigma, es como ese mu que estábamos calculando donde colocamos las barritas en colores allá arriba en el Excel. Entonces yo voy a decir que me le calcule, por ejemplo, un i, que me le calcule frente a cada uno de los clústeres que tengo disponible el valor de pertenencia de un valor cualquiera. Entonces lo primero que voy a hacer acá es que, bueno, una cosa importante que se me olvidaba antes de continuar con esto, este sigma, antes de hacer cualquier cosa voy a llamar esto el diámetro de cada uno de los clústeres. Voy a calcular ese diámetro. Simplemente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Lo primero es calcular la distancia de cada uno de los clústeres a los demás clústeres. Entonces lo puedo hacer de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, voy a calcular la distancia de cada uno de los clústeres, lo voy a colocar aquí, a los demás clústeres. Le voy a colocar menos xc y todo esto elevado al cuadrado. Entonces voy a mirar a ver si esto queda. Control Shift Enter, vamos a mirar si me muestra algunos valores. Esto había que printearlo pues para saber la distancia de cada uno de los clústeres a los demás clústeres. Mire que aquí me muestra la distancia de cada clúster a los demás clústeres. Y mire que aquí en la primera posición es 0 porque es el primer clúster con el primer clúster. Mire que aquí aparece en la segunda posición porque es el clúster 2 con el clúster 2 y así sucesivamente. Mire que aquí está el clúster 5 con el clúster 5. Lo que pasa es que a esto le falta sacarle la raíz, hay que hacer la suma pues para calcular el promedio. En fin, entonces esto lo primero que tiene acá es que vamos a sumar cada una de las distancias de cada clúster a los demás clústeres. Entonces vamos a colocar sum fundamental y a ese sum le vamos a sacar la raíz cuadrada. Así se calcula el promedio de las distancias de un dato a otro. Entonces le vamos a colocar np.sqrt y lo que acabo de recortar lo coloco aquí adentro. Entonces mire que aquí voy a tener las distancias por cada uno de los clústeres. Entonces esto va a ser el diámetro del clúster 1, del clúster 2 y del clúster 3. Entonces mire, bueno, y lo voy a printear para que ustedes lo puedan ver printear. Entonces le voy a colocar aquí diámetro de i. Entonces vamos a obtener el diámetro de cada uno de los clústeres. Miremos que ahí los tenemos. Ahí tenemos el diámetro de cada uno de ellos. Aquí me falta algo. Estos diámetros son algo grandes porque yo hice toda esa suma pero no la dividí por 4. Entonces todo esto hay que dividirlo por 4 porque son 4 clústeres. Recordemos que hay un 0 que nos puede afectar ese promedio. Entonces le doy Control Shift Enter y miremos que ahí nos encontramos
en los diámetros de cada uno de los clústeres. Entonces aquí procedemos con el cálculo del valor de pertenencia a cada uno de los clústeres. Entonces 1.4, valor de pertenencia a cada uno de los clústeres. Entonces este valor de pertenencia voy a calcular, por ejemplo, una edad de 68 años. Vamos a dejarla ahí como referencia. Entonces lo primero que voy a calcular es mu, que es el valor de pertenencia, lo voy a llamar a ceros. Recordemos que tenemos 5 etiquetas, ya las tenemos ahí. Voy a colocar un for que vaya de i a el número de etiquetas con el cual yo quiero calcular el valor de pertenencia. En este punto, bueno, es una cosa importante que yo quiero hacer acá, es organizar x1, o sea, quiero organizar, por ejemplo, y le voy a dar característica de array, quiero organizar los datos de menor a mayor. Entonces le doy sort a el vector x sub c. Entonces si yo le doy control shift enter y lo printeo, entonces cuando yo printeo estos datos me van a aparecer ya organizados de menor a mayor los clústeres, porque eso es más facilidad. Entonces recordemos que las etiquetas son muy baja, baja, media, alta y muy alta. Esas son las edades. Entonces lo primero que voy a hacer acá es que voy a calcular las distancias de cada uno de los datos de x a cada uno de los clústeres. Entonces simplemente yo lo que puedo hacer es esto: xc del clúster 1 menos x. Recordemos que esto primero lo tengo que elevar al cuadrado, entonces le voy a decir pi.power. Es importante como metodología que usted corte lo que quiera meter entre un paréntesis. Entonces yo coloco estos dos valores, yo los coloco nuevamente entre un paréntesis y le voy a decir que los voy a elevar al cuadrado. Entonces esto me va a decir primero que esa es la distancia que hay de cada dato a cada uno de los clústeres. Los podemos printear por ahora. Simplemente puedo printear esto y mirar este valor. Aquí el errorcito es que x no está definido. Control shift enter. Y ahorita entonces si hago ya este proceso, lo printeo, estoy evaluando la diferencia entre cada uno de los clústeres y el dato que estoy calculando. Mire los que ahí están. Entonces recordemos que nosotros tenemos que construir un clúster de acuerdo con la presentación que teníamos anteriormente. Miremos que el valor de pertenencia es el clúster menos el valor que yo quiero sobre el área de influencia. Esto elevado al cuadrado, que ya lo tenemos, menos un medio por el exponencial. Entonces esta es la fórmula que queremos calcular y este es mu. Aquí entonces nos faltaría multiplicar esto por menos 0.5. Bueno, aquí en este punto es importante que tenemos en cuenta que tenemos que hacer una división. Entonces vamos a hacer la división por el diámetro de cada uno de los intervalos y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces miremos que ya tenemos todo esto. Yo pienso aquí que de pronto necesitamos un paréntesis para que no tenga problema con la fórmula. Entonces ya tenemos todo eso elevado al cuadrado, todo lo de adentro. Vamos a printearlo, doy control shift enter. Por el área de influencia ya tenemos esos valores calculados. Entonces miremos que ahí ya nos saca lo que tenemos adentro del exponencial. Nos falta multiplicarlo por menos un medio. Entonces vamos a ir armando la fórmula. Voy a quitar el print, lo voy a multiplicar por menos 0.5. Ya tenemos menos 0.5. Aquí vamos ya a ir asignando a mu los valores de pertenencia a cada valor. Vamos a mirar si esto funciona hasta aquí por lo menos. Me dicen que mu no está definido, entonces voy a ejecutar todo este pedazo de código, que es lo único que me falta. Miremos entonces que ya ahí tengo el mu. Yo ya tengo todos los valores
mencionados. Aquí todavía no he printeado el mu, lo puedo hacer también aquí abajo, simplemente darle print mu. Entonces ya más o menos tengo una formulita con esos valores establecidos, son todos negativos, pero eso lo que me indica es el nivel de afinidad. Entre más grande, entre más pequeño sea ese valor, más grande va a ser el nivel de pertenencia de un dato a un clúster. Aquí lo único que me faltaría, voy a cortar esto, me falta el exponencial, abro y cierro y coloco adentro toda la fórmula. Miremos cómo la pudimos armar de fácil. Entonces selecciono estos datos, le doy control shift enter y voy a mostrar y voy a printear entonces el new. Entonces miremos que aquí podemos encontrar los valores de pertenencia de cada uno de los datos a cada una de las variables que tengo allá disponibles o a cada uno de los clústeres. Voy a colocar aquí antes, a ver, yo coloco aquí una vez también este es XC1 porque es el organizado, para que se vean de menor a mayor. Fuera lo único que me falta. Le doy control shift enter. 68 es una edad alta. Entonces miremos que aquí me mostró los clústeres 29, 46, 63, 71 y 73. Y mire que este valor de 68 tiene privilegio por estos tres primeros. Mírenlo los que hay acá, que es lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Si yo le doy, por ejemplo, 23 años, vamos a mirar que esos valores de pertenencia van a cambiar. Entonces miremos que aprendimos ya a programar cómo se hace un clúster teniendo en cuenta todo lo que vimos en Excel. Entonces miremos que acá tiene predominancia por estos dos valores de aquí arriba más que estos por acá. Miremos que estos tienen unas potencias demasiado altas, que son a la -3, es como correr este puntico 3 cifras decimales hacia atrás. Entonces miremos todo lo que hemos aprendido nosotros a hacer en estas clases, en el muestreo de variables, en la representación de variables aleatorias como variables aleatorias lingüísticas, y estamos entonces formándonos en todo lo que es el tema de Data Science utilizando la plataforma Google Colab. En este punto, una de las cosas que me quedó faltando sería cambiar el título del blog de notas. En este caso vamos a llamarlo Camins y vamos a guardarlo entonces con la secuencia de videos que llevábamos para que nos quede esto bien organizado. Esto sería el video 4 y simplemente aquí en archivo le vamos a dar guardar para que nos guarde esos cambios y ya nos podamos pasar directamente pues a la raíz de los archivos. De esta manera entonces uno puede ir de un lado a otro. Aquí ya nos quedó el archivo guardado y ya aquí nos podemos regresar pues si queremos a nuestro programa nuevamente. Ya en este punto los invito a que se suscriban a mi canal. Muchas gracias a las personas que participan de este canal y que han disfrutado de este video. Muchas gracias nuevamente y hasta un nuevo video.